Bienvenidos a un nuevo directo, una vez más, de Director de Fotografía, como siempre en unas horas raras. Saludos a todos los que nos estáis viendo desde diferentes partes del mundo. Hoy tengo a alguien... Bueno, es que siempre empiezo diciendo que tengo a alguien especial, pero es que para mí Arnau es alguien especial, con quien he trabajado varias veces y encima somos amigos y vecinos, porque vivimos relativamente cerca el uno de otro y estamos acostumbrados a ir a comer por ahí, esas cosas que hacen los amigos cuando tienen vida en la calle y ahora no pueden. En todo caso, Arnau, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Paul? Encantado de estar con vosotros. Arnau es compositor de bandas sonoras. Voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es tirar música de fondo. Espero que no la ponga muy alta, que es una cosa que no... ¡Ay! Espera, que la he liado ahora con las cámaras. Voy a tirar música de fondo y la música que vais a oír de fondo es composición de Arnau. En este caso es la banda sonora de Rec 4, lo que va sonando de fondo. No sé si, Arnau, ¿tú la estás escuchando? ¿Te llega algo? Sí, la estoy escuchando. De fondo, sí. Vale. Esto es la banda sonora Rec 4, que es una de sus películas. A mí, al margen de que tengamos buena relación y seamos amigos, Arnau es uno de los compositores de bandas sonoras actuales que más me gustan. Tiene como piezas como muy épicos, sinfónicas, muy guays. Tiene cosas muy intimistas. Me ha hecho la banda sonora de algún cortometraje, con lo cual también hemos trabajado juntos de varias maneras. Y me gustaría empezar hablando... Bueno, esto es la herencia de Valdemar. Vamos a dejar de fondo. Me gustaría empezar a preguntarle a Arnau ¿qué te lleva a ser compositor de bandas sonoras? O sea, porque yo sé que tú tienes un pasado con música electrónica, un poco más alocado, como si dijésemos. ¿Qué te lleva a hacer música de cine así como trabajo del día a día? Pues es una cosa que he decidido bastante joven, la verdad. Recuerdo que con 11, 12 años ya quería ser compositor y quería dedicarme a hacer música de cine. Tal vez porque empecé a hacer teatro muy pequeñito con mi padre, que era profesor de la asignatura de teatro, y nos metían alguna obra, íbamos mucho al teatro. Y luego la música también empezamos con 6-7 años a hacer música y nos gustaba mucho a mí y a mi hermano. Y recuerdo mucho pues, escuchar muchas veces Conan el Bárbaro, Superman, E.T., todas esas grandes pelis. Y luego pasé muchas horas tocando el teclado, un montón de piezas. Y recuerdo decir, yo quiero hacer música de cine, quiero hacer música y hacer música para cine. A los 12 años así ya lo tenía muy claro. Pasa que claro, hasta que entre que lo quieres hacer y lo puedes hacer, pasó bastante tiempo. Ya. Pero sí, era una cosa que siempre he tenido muy clara. ¿Y qué formación tienes para ser compositor? Pues es unas cosas que a veces me preguntan, ¿es necesario tener una formación para ser compositor específica en música? Bueno, es deseable, es interesante, pero no es necesario, nadie te pide el título de compositor. Yo lo tengo, yo tengo una formación clásica, en el conservatorio, el solfeo, conjunto vocal, luego estudié violín y en orquesta, bueno, lo típico de la carrera de formación tradicional. Y en un momento determinado digo, bueno, vale, yo he hecho esto, pero yo realmente quiero hacer música y quiero hacer música de cine. ¿Dónde voy a estudiar? Vi que uno de los mejores sitios era la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y bueno, tendré como objetivo el poder entrar allí y poder formarme. Pero para eso previamente tienes que tener la carrera de instrumento, de armonía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pasé unos cuantos años para realmente poder especializarme en la música de cine. Pero luego te das cuenta que no es necesario. Hay muchos compositores que llegan al cine pues habiendo tocado en una banda de rock o de pop o haciendo música electrónica. Bueno, hoy en día la música de cine es tan ecléctica que realmente puedes venir de muchos sitios. Siempre digo que si tienes una formación mejor, pero que no es necesaria porque nadie te va a pedir el título para poder trabajar. Estaba viendo tu IMDb, tenéis en los links de la descripción en Facebook y si no, si estáis en Twitter tenéis un link a su perfil que tiene acceso directo a sus links. Tenéis la filmografía de Arnau, la voy a poner en pantalla, voy a poner su IMDb, que es el link más completo. Te lo voy a poner también para que lo veas tú, Arnau, para así ves un poquito lo que estamos
enseñando. Tienes 78 créditos como compositor. No está nada mal, ¿eh? Porque además tú eres de mi generación, no vamos a decir la edad, que estas cosas son muy discretas, pero 78 créditos es bastante, ¿eh? O sea, de cine. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo. Ahí hay cortos también, hay documentales, hay series, hay películas. Bueno, sí. Y vemos que en los últimos años has hecho, pues desde, ahora estamos viendo, aquí está Rec 4, mira, este corto es mío, singular, pero está La Hermandad Refugiados, no, Refugiados es un corto, ¿no? Pulseras Vermellas, que yo creo que es de las cosas que mucha gente te va a reconocer. Hermesenda, que si no la conocéis es una partitura espléndida. La Herencia de Valdemar, que es una música épica maravillosa. Herois, que también es una película preciosa. O sea que realmente... Si vas a ir un poco hacia abajo, a mí a veces me gusta comentar cuando me preguntan, ostras, ¿y tú cómo empezaste a hacer la música de cine y todo esto? Hasta el 2010 no tengo ningún largometraje. Documentales, cortometrajes, alguna serie, pero poca cosa. Había trabajado mucho de orquestador en diversos largometrajes. De hecho, es lo primero que hice para orquestar. Pero en 2010 hice una película que fue La Herencia de Valdemar, que fue una película que no tuvo mucho éxito de crítica ni de repercusión. La película, por suerte la música sí que la tuvo, y a partir de esta película empecé a trabajar en el del cine y televisión, y desde ese momento hasta ahora, pues no me acuerdo, son casi 25 películas este año hace 10 años que la hice, y son 25 largometrajes, más 4 o 5 series de televisión, más resto de proyectos en este periodo de tiempo. A veces no sabes por qué, es romper esa barrera de hacer el primer largometraje y parece que la gente te mira un poco con otros ojos y que a lo mejor confía más en ti. Y bueno, también es un trabajo, ¿no?, que tiene un poco más de exposición y hace que te llamen para otros proyectos, que es la manera realmente de poder trabajar, ¿no?, que tu trabajo se vea y que te llamen. De hecho, ahora tienes, que yo sepa, dos largometrajes a punto de estreno, cuando supongo que se puedan estrenar las cosas. Uno es Isaac, que entiendo que debe estar acabada ya, y la otra es Way Down, que es la nueva película de Jaume Balagueró, si no me equivoco. Sí. Que es una producción internacional bastante grande, que supongo que veremos. Tiene fecha de estreno, si no me equivoco. Mira, pone el 30. Bueno, no, esto es cuando actualizaron. Creo que estrenáis Expected 27 de noviembre del 2020. Yo creo que la película va a llegar para Navidades o una cosa así. Sí, depende cómo es el mundo y el cine. Un poquito, además de todo, porque yo sabía que había algunas, digamos, la película, este tipo de películas, tiene una campaña de promoción bastante grande, que va ligada a otros factores que ya se escapan incluso al cine. Entonces no sé cómo afectará, no tengo ni idea de cómo será la fecha. Es una producción de Sony Pictures, es una distribución de Sony Pictures, si no me equivoco, y es una producción grande que veremos a final de año. Por aquí hay preguntas ya. Invito a que la gente, que si tiene preguntas, que empiecen a lanzar preguntas, porque para eso tenemos a Arnau. De hecho, a Arnau se le puede preguntar mucho de gastronomía, que esto es un tema que otro día ya hablaremos de restaurantes. Porque yo te digo que componer y comer es muy parecido. Bueno, y montar también es muy parecido. Montar, componer y comer, al final es que sean buenos ingredientes, que el plato pueda transmitir algo. Si tienes una buena técnica para cocinarlo, mucho mejor, pero al final tiene que estar bueno el plato, por mucha técnica y por mucho ingrediente que le pongas. Si el plato no está bueno, la gente no se lo va a comer. Y luego, como todo en los menús, pues puedes tener un primer plato, un segundo, un postre, es decir, puedes ir enlazando elementos y crear una sensación de que vas a llegar a un punto. Y bueno, sí, me gusta comer. Nos gusta comer. Nos gusta comer, exacto. Además muy variado. Iker Barrutieta pregunta por aquí, ¿qué es lo que tienes en cuenta para realizar la composición de una determinada película? ¿Cuáles son los factores con los que... Vamos a empezar por el principio. Te llega un guión y cómo te pones a trabajar con una película. Bueno, lo del guión, lo interesante es primero cuándo te llega, porque hay veces que ni te llega el guión, ya te llega la película montada o acabada y necesitamos la música para dentro de un mes y medio. Entonces, estas son las situaciones que a veces nos encontramos, que no son las deseables,
pero que a veces pasa. En esos momentos, claro, tienes muy poco tiempo para ponerte a trabajar de una manera, bueno, pues como nos gustaría, ¿no? Teniendo tiempo para equivocarte, para buscar opciones. A las veces en que te llega el guión antes del rodaje, que es lo ideal, sí que hay más tiempo para plantearte diversas cosas. Lo primero que sueles hacer es, bueno, normalmente te suele llamar el productor, oye, mira, estamos probando este proyecto, el director es este, los actores son estos, vamos a rodar en estas fechas, que es una cosa también muy importante, ¿no? Que te comenten un poco las fechas para ver si el calendario lo puedes ajustar, porque esta profesión es tal que a veces puedes estar sin trabajar y lo normal es que cuando te venga un trabajo te venga otro y tengas que hacer encaje de bolillos para poder Bueno, acabar todo a tiempo. dicen que en el audiovisual o te mueres de sueño o de hambre, no hay término medio. Sí, sí, por eso a lo mejor yo intento comer tanto, porque me muero de sueño, eso sí que es verdad, dormir duermo poco. Pero bueno, te viene el proyecto, más o menos ves que te explica quién es el director y luego lo siguiente es hacer una conversación con el director que te explica un poco cómo ve el proyecto, de qué va la película, de qué trata, qué es muy importante para él, te lo lees y empiezas un poco a generar en tu cabeza posibles ideas de por dónde van los tiros. A mí por suerte me gusta un poco como la comida, probar de todo. Hay platos que me gustan más que otros, hay tipos de cocina que me gustan más que otros. Me gusta igual una muy buena hamburguesa que un plato de autor y un menú degustación. ¿Eh? Pero lo que le pido a una buena hamburguesa es que esté bien hecha. A mí lo que no me gustan pues son los McDonald's, a lo mejor porque me tiré casi un mes comiendo hamburguesas cuando estaba allí en Los Ángeles el último mes de estar allí y las tengo aborrecidas, pero una buena hamburguesa me gusta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si está bien hecho, yo he hecho comedia, he hecho drama, he hecho thriller, he hecho fantástico, he hecho pelis más indies de autor, más intimistas, un poco de todo. Lo importante es que esté bien contada la historia y que llegue un momento que te apasione. Un poco a veces como conocer a alguien, ¿no? Lo empiezas a conocer, pero tienes un momento que te tienes que, bueno, pues que colgar un poco de la peli. Dices, esto me está llegando, lo entiendo, me gusta. Ay, creo que puede ser una muy buena peli. O sea, yo todas las pelis que he trabajado, en casi todas, había un momento que he dicho, esto va a ser una obra maestra. Luego, a veces sí, a veces no. Pero como mínimo tenías que tener esa sensación de que lo puede ser. ¿Por qué? Porque la cantidad de horas que le vas a dedicar y la cantidad de trabajo y la cantidad de sufrimiento que te va a generar, básicamente por cuestiones de calendario muchas veces, el sufrimiento, no solo, digamos, intelectual, sino a veces físico, ¿no? La cantidad de horas que le metes al cuerpo es muy grande y estamos sentados, no es como vosotros que a lo mejor en rodaje pues podéis estirar un poco más las piernas, pero yo básicamente acabo con el culo cuadrado todas las noches. Y eso que tengo una buena silla, pero son muchas horas. Entonces, por eso tienes que tener una conexión emocional con la película y que te interese. Y también con el director, ¿eh? Esto es importante. El trabajar con gente que te haga sentir a gusto hace que al final la música sea mejor y que funcione mejor. Entonces, yo lo que intento siempre es partir de un concepto general. ¿Por qué esta película necesita música y qué tipo de música necesita? Me refiero, la música va a hablar del problema de un personaje, va a ser una música global, va a ser una música solo que la vamos a dedicar para la trama tal, va a ser una música que tiene que hacer que la comedia sea más ácida. Tenemos que rebajar un poco el tono del drama que hay y hacerlo más ligero. Queremos hacerla más grande, más pequeña, más impactante, más estresante. Partimos de ese concepto global y a partir de ahí definimos otros elementos. Por ejemplo, la dimensión de la música. La música que tiene que ser más grande que la imagen, tiene que ser igual que la imagen, más pequeña que la imagen, más seria que la imagen, más desenfadada que la imagen, porque a veces tenemos imágenes muy pequeñas que necesitan músicas muy pequeñas. Y a veces tenemos pelis que necesitan una música muy grande. Entonces, en el momento más dramático de la peli o en el momento más cómico, el de más acción, ¿dónde va a estar la música? ¿Va a estar aquí arriba, dramáticamente hablando, o va a estar casi transparente y no se va a notar? Esto es muy importante. Y la última pata que nos faltaría por definir, bueno, dos más. Una sería, ¿cómo interactúa la música con la imagen? La música se va a mantener ausente, se va a mantener alejada,
sin interactuar con lo que está pasando. Es decir, aparece un personaje en cámara y lleva una pistola. La música tiene dos opciones. Una tenemos no ponerle música. Otra, si ya había música, se mantiene intacta sin prestarle atención. O la otra sería marcar que aparece una pistola. Entonces, dependiendo del tipo de película, del tipo de género, la música tendrá una interacción con la imagen. Y lo último que nos faltaría es el timbre. Queremos una música orquestal con electrónica, queremos una peli electrónica, queremos una peli con una Big Band. Hoy en día las posibilidades son infinitas y es una de las partes divertidas de jugar. Y muchas veces me paso a lo mejor las 2 primeras semanas sin componer una nota, solo pensando en esto que he comentado, desarrollando estrategias, ideas, buscando sonoridades, haciendo pruebas de lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo creo que puede funcionar. Y luego, cuando todo esto lo tienes bien armado, es mucho más fácil que las melodías salgan, porque ya tienes construido tu marco de trabajo y luego es cuestión de inspiración, que es mucho más sencillo. Y a mí hay una parte que a mí me cuesta, como diré Foto a veces, que es comunicarme con los directores, ¿no? Tienes algo en la cabeza, sabes lo que él tiene en la cabeza, o ella, y hay un punto que tienes que explicárselo antes de ejecutar. En tu caso puedes hacer algunos previos, supongo que con sintetizadores o incluso con algún instrumento, pero ese momento de intentar contarle al director o directora qué te pasa por la cabeza, ¿cómo lo ejecutas? O sea, ¿cómo le dices, esto va a sonar a no sé qué? Bueno, nosotros, por suerte, o por desgracia, yo diría que por suerte, pero sí que es verdad que la tecnología ha influido un montón en la manera en que se hace cine y cómo, música para cine y cómo se hace. Antes de la irrupción de los sintetizadores, básicamente los directores hacían un acto de fe. O sea, este famoso vídeo de John Williams tocándole a Spielberg el tema de T en piano, y claro, la diferencia entre el tema a piano con orquesta es muy grande en cuanto a impacto. La música es la misma, pero el impacto que tiene es muy diferente. Entonces, los directores tenían que hacer un acto de fe. Esto sonará así, pero yo solo te puedo interpretar esto. Hoy en día los directores pueden tener una idea muy cercana a cómo va a sonar, porque con la tecnología existente nosotros podemos imitar a todo tipo de instrumentos, ya sea la orquesta, instrumentos técnicos, electrónicos, instrumentos que se acaban de inventar, instrumentos históricos. Lo podemos tener todo a nuestra disposición. Lo primero que sí que haces es un poco explicarle por dónde van a ir los tiros, para ver que estáis los dos en la misma línea. Y a partir de ahí es mejor callar y escuchar. Lo de más vale una imagen que 1000 palabras, por lo mismo. Más vale una MP3 con código de tiempo que 1000 palabras, porque tú puedes explicar muchísimo, pero hasta que no se escucha, bueno, los conceptos, la música, digamos, es un lenguaje tan abierto que tú la misma música puedes decirle a alguien que es algo triste y a otra gente le puedes decir que es algo intenso y a otra gente que le puedes decir que es algo oscuro, y casi todo el mundo va a ver un poquito cosas diferentes, y eso es lo bueno y lo interesante que tiene. Sí que es verdad que también yo con los años ya un poco me acostumbro. Hay directores con los que ya he trabajado que ya sé lo que quieren, incluso alguno, el caso a lo mejor más exagerado es con Pau Freixas. La primera cosa que hicimos fue Héroes, y hicimos un trabajo muy intenso juntos, y grabamos la música. Él vino allí a la grabación. No todos los directores vienen, pero cuando vienen, los que vienen realmente les encanta. Y a partir de ahí, los siguientes proyectos no hemos vuelto a hablar realmente de la necesidad de la serie, un poco por encima, pero no ha sido un trabajo, digamos, de supervisión, sino necesito música para Pulseras. Pulseras es una serie de estos niños que están en el hospital. Mira, aquí tienes el guión, vente un día al rodaje, haz la música. De quién eres, lo mismo pasó un poco. Benvinguts a la familia, lo mismo. Y luego yo enviaba la música y digo, bueno, si nadie me dice nada, es que eso quiere decir que les gusta. Y luego lo ves ya, pues sí, mira, les ha gustado, porque acaban de emitir el episodio y quiere decir que les ha gustado. Pero luego tienes otros directores que es un trabajo muy por ejemplo, Balagueró. Acabamos de acabar la peli con él, y es un director que le gusta estar hasta el último detalle, muy encima, de ver las cosas
2 millones de veces, de hacer 2 millones de correcciones. Hay directores que saben de música, hay otros que no saben de música, hay directores que no sabiendo de música saben muy bien cómo utilizarla, hay directores que saben de música pero no saben cómo utilizarla tan bien, hay directores que saben expresar lo que quieren, hay otros que no. Yo siempre les digo que no me tienen que hablar en términos musicales, lo que me tienen que decir aquí es, vale, en esta escena, ¿qué es lo más importante para ti, el punto de vista o el espectador dónde debe estar, en qué momento debe estar? Lo tenemos que leer, por ejemplo, hay unos policías que persiguen a unos ladrones que están encerrados en una cámara acorazada. Nosotros estamos viendo a los policías que se están acercando a la cámara acorazada. Aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer música que acompañe a los policías, por tanto sería una música más de acción, más vamos a descubrir, y podemos hacer la música de nos van a descubrir, hemos perdido, no hay salida. Aunque estemos viendo a los policías, estamos escuchando la música de los protagonistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podría ser una opción. Ahí hay que decidir el punto de vista, hay que decidir si el personaje tiene que estar dramáticamente aquí, tiene que estar aquí. Un poco también un poco de trabajo que hacen los directores con los actores, de quiero un poquito más de comedia, quiero menos, quiero un poco más dramático. Pues con la música pasa exactamente igual. Luego es un diálogo, pues eso, de propuestas, yo te propongo esto, a veces hay negociación, a veces no hace falta, a veces hay que dialogar, bueno, un poco como todo, hablando se entiende la gente. Claro, yo unas cosas, mira, justo hace unos días veía el primer copión montado de Venus, que es una de las pelis que estoy acabando, y lo montaron con 10 tracks, o sea, usando músicas de referencia, y de golpe yo lo estaba viendo y estaba pensando, hostia, si tuviese que colocar yo la música en esta película, ¿dónde va colocada? Me costaría horrores. Sí que es cierto de que es un error, o al menos que yo he notado con algunos realizadores y que a mí también me ha pasado, que es de pensar en la película como huecos donde colocar música, y a lo mejor es lo que dices tú, sino que hay que establecer una narrativa completa del proyecto y entender el proyecto como un todo. Incluso los silencios pueden llegar a ser música, ¿no? Correcto, los silencios son muy importantes. De hecho, yo a veces me he encontrado con muchas veces diciéndole al director, aquí no hace falta música, y tener que negociar el que se quite, o bueno, yo te hago una música pero yo no la pondría, por ejemplo. También me ha pasado lo contrario, yo aquí no quiero música, mira, pues yo tengo una música y luego no la quieres, la quitamos, pero déjame que te haga una propuesta. Entonces, hay una gran diferencia entre hacer música para cada escena, puede ser una música magnífica cada escena, y cada escena a la vez dices, qué musicón, pero luego cuando lo ves en continuidad dices, pero ¿qué tiene que ver esto con esto y con lo demás allá? Claro. Y sobre todo para que un tema sea efectivo en un momento, por ejemplo, climático, yo no puedo hacer que el espectador llegue a él sin haber escuchado una nota de ese tema. Tiene que hacer, bueno, que decimos muchas veces, hay que ir sembrando. Si yo quiero que en el minuto 60 la música tenga un impacto, pues a lo mejor la he escuchado en el minuto 2 un poquito, luego en el minuto 10 otro poquito, y en el minuto 30 otro poquito más. Y vamos construyendo para que la dirección de esa música, de esa construcción temática, vaya al punto que nosotros queremos. Y el hecho de repetir una idea temática, cuántas veces la repites, cómo la repites, y dónde la repites, es muy importante para establecer también un ritmo y para que el espectador, de una manera casi inconsciente, vaya asimilando un tema. Y nosotros escuchamos un tema una única vez, nos puede gustar, pero lo vamos a olvidar si no se vuelve a repetir. Si se vuelve a repetir 2 veces, podemos decir, mira, creo que empiezo a entender este tema. Pero si lo escuchamos 3 veces, ya empezamos a decir, aquí hay una relación, aquí me están intentando contar algo. ¿Por qué cada vez que aparece este personaje y le pasa esto suena este tema? ¿Por qué cuando hace esto otro suena otro tema? ¿O por qué aquí no suena nada y aquí sí? Entonces, si está bien hecho, estas preguntas no te las haces de una manera consciente, a no ser que quieras analizar lo que está pasando, pero en tu cerebro ocurre la magia y acabas por verlo de una manera muy clara de que funciona. Esto que a veces pasa cuando ves el primer montaje con la música y lo dejas caer y dices, ostras, me llega, me funciona. Esto también es algo que es interesante, ¿no? Como la diferencia que hay entre
el proceso de montaje y del director y el montador muchas veces que están meses trabajando con las escenas, el director que a lo mejor ha pasado años y yo llego como espectador, la primera vez que veo la película es como espectador y la primera vez que compongo muchas veces es como espectador. Esa frescura que tienes al relacionarte con la película, esto se va a entender, no se va a entender, esto es necesario, esto no es necesario, a veces es difícil a mantenerla intacta, es uno de los retos, ¿no? De esto que lo vamos a hacer en este minuto aquí, la gente lo va a percibir de esta manera, o por el contrario, no se van a enterar, o va a ser demasiado obvio. No perder esa frescura es una de las cosas que yo intento tener en cuenta a medida que trabajo, y sí que me doy cuenta también cada vez que me afecta el tener que hacer cambios de montajes y de cosas que en un principio son más técnicas, que ya no es tanto la esencia de la película y que al final llega un momento que dices, esto ya no lo quiero volver a explicar en la vida. A lo mejor luego pasan 2 años y dices, mira, pues no estaba tan mal. Eso pero en este momento... Sí. Hay una cosa que a mí me resulta curiosa. Claro, yo en los procesos de postproducción de un largometraje, cuando estoy en la banda sonora es porque conozco al músico, o me cae bien, o me gusta su trabajo. Contigo hemos trabajado alguna vez, trabajo con Carlas Casas, trabajo con algunos músicos estupendos y he podido hacer un poco de seguimiento de la música, porque, bueno, tengo un interés personal. Todos ustedes que veis ahí detrás son bandas sonoras, a mí la música de cine en general me gusta. Sí. Y a mí hay una cuestión en la estructura de la música de cine que yo a veces la intento aplicar en fotografía, que es este concepto que de golpe hay personajes que tienen melodías asignadas. Creo que en esto Star Wars quizás es el más claro, que tiene el tema de Leia, el tema de Luke, el tema de la fuerza, ¿no? Y que da la sensación de que, por ejemplo, Star Wars pues tiene temas por personajes y luego melodías que van acompañando a las escenas, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una película, ¿existe algún tipo de estructura marcada que narrativamente que digas, bueno, pues esta película voy a asignar una melodía a cada personaje, voy a hacer que cuando se cruzan los personajes, sus historias, se crucen esas melodías y que el resto de música simplemente sea para acompañar todo eso, o no? O al revés, existe no sé, te estoy preguntando así como sin conocimiento, estructuras, es decir, no, pues esta película tiene una estructura donde hay un tema de amor, un tema de odio, un tema de pasión, yo qué sé, es de más asignado en lugar de personajes a sentimientos. Yo lo que intento hacer es un poco la jerarquía. Siempre hay, y es una de las primeras cosas que le pregunto al director, pero esta película ¿de qué va? Y si me empiezan a contar, pues fulanito, ¿qué le pasa a esto? Y luego, no, o sea, no quiero saber el guión, o no quiero saber la historia, quiero saber de qué va, de qué trata, de la venganza, de la ira, de la pasión, del deseo, de la añoranza, del sufrimiento. Es decir, ¿qué idea es la principal? Y a partir de ahí, normalmente lo que intento es ver si esa idea, tal y como está montada, porque una cosa es qué idea tú tienes y luego la realización de esa idea, cómo está montada, qué se está contando. Ver si esa idea principal me va a servir para estructurar la película. No suelo ser muy fan de música para personajes. Alguna vez lo he hecho, por ejemplo, en Hermesenda. Hermesenda sí que tenía su tema y salía no cada vez que salía ella. Yo tengo la teoría de que si yo veo un personaje en pantalla, no hace falta que la música me diga es este personaje. Lo que me hace falta es que la música me diga cómo se siente el personaje. O sea, yo ya veo que Luke está en pantalla o que Leia está en pantalla. Bueno, y claro, es una manera de hacer diferente, pero por poner la analogía, yo ya veo que está el personaje aquí. No hace falta que cada vez que aparezca se escuche su tema. Lo que sí que me interesa es saber a lo mejor cómo se siente y sobre todo qué relación tiene el personaje con la idea principal que pueda tener la película. A veces es una relación pues igual o de contradicción, y eso es interesante, ¿no? De que a veces esté sonando una música que dices no es la que debería estar sonando con este personaje en este momento, pero porque luego descubres el por qué ha estado sonando en ese momento. No suelo tener muchos temas por película en ese sentido, intento ser bastante parco, pero sí que hay una idea normalmente que suele ser principal y un par de ideas más que son recurrentes. Y si bajamos, luego habría pues esa música que a lo mejor la vas a escuchar un par de veces, o hay a lo mejor alguna música que es para una escena en concreto, que es una música muy funcional. Pues esta escena, por ejemplo, está rodada
en un momento donde los personajes están hablando y están en una academia militar y luego tiene que sonar de fondo no sé qué. Pues bueno, a lo mejor utilizas algo así en concreto. Pero la mayoría de veces es ¿a dónde aplicaría yo el tema asociado, por ejemplo, al descubrimiento, a la investigación o al deseo de convertirse en no sé quién? Lo voy a aplicar aquí, aquí y aquí. Y a partir de ahí vas viendo las relaciones. Vale, pues este tema que es más importante lo vamos a aplicar no solo cuando aparece el personaje principal, sino a lo mejor otro personaje puede aparecer, pero puede estar el tema también, porque la música no es tanto de personaje como del tema. Y a partir de ahí vas desarrollando. Sí que es verdad también que a veces te haces tus construcciones y luego el director me dice, sí, debería sonar el tema de fulanito, pero mi cuerpo me pide que sea otro. Y ya le puedes argumentar que te está quedando muy bonito el esquema y que esa escena tiene que ser este tema, pero si no entra es que no entra. Y a veces, pues, bueno, no te queda más remedio que intentar camuflar lo que estás haciendo y que funcione con el esquema. Es verdad que lo del esquema es básicamente para tener tú una manera de trabajar. La gente no es que le guste más porque tenga un esquema, porque el esquema no lo van a apreciar, pero sí que creo que cierta coherencia se va a apreciar y si lo puedes utilizar, para mí mucho mejor. A mí lo de la coherencia es una cosa que me preocupa o que la intento trabajar bastante. Yo había un tema que también me gusta tratar contigo, que es separándonos un poco del tema de melodías y música de personajes, etcétera. Tú has hecho la banda sonora de Rec 4, has orquestado la de Rec 3, has trabajado en películas de terror, la de Denis Rovira también, que hiciste una película el año pasado, La Influencia se llamaba. La Influencia, sí. O sea, son películas donde a lo mejor la música no tiene melodías como muy... O sea, en algunos momentos sí que hay, ¿eh? Pero sí que el cine de terror y el cine de acción, de golpe, tiene como colchones sonoros más que melodías. ¿Cómo se trabaja eso en el cine de género principalmente, que has tenido como varias experiencias? Es muy diferente porque además tú vas como alternando, porque tienes comedias románticas alternadas con rec y, o sea, como que salta de una cosa a otra, que evidentemente la de Perdona si te amo amor, creo que se llama, es una banda sonora como muy orquestal, muy de película romántica, bien, o sea, que hay una particular que me gusta. Que viene y va también, que estrenó el año pasado, que esta está en Netflix todavía. Gente que viene y va, Perdona si te llamo amor también está en Netflix, que son estas pelis que de domingo muchas veces, ¿no? Que por la tarde. Y luego está, pues eso, más el cine de terror. Yo muchas veces cuando hago el terror, y aquí funciona muy bien, en el momento que está pasando algo que es relevante con trama, por ejemplo, ¿por qué se está infectando la gente? ¿O por qué está pasando esto? Summer Camp, ¿no? Es una película también de terror, pero esta, en vez de grabarla con orquesta, la hicimos completamente electrónica. Aquí cada vez que había un elemento relacionado con trama de estoy descubriendo algo que ayudaba a que la narración avanzara, había elemento temático. En los otros momentos donde no había persecuciones, sangre, vísceras, sustos, etcétera, etcétera, pues ya no trabajas tanto con el material temático, sino con textura, con manchas, con superficie, con pues a veces yo cuando hablo del sonido me imagino, siempre digo, pues esto mira, puede ser algo que un sonido oxidado, puede ser un sonido que tiene como una lija, o puede ser un sonido muy suave como un algodón, como el terciopelo. La textura igual puede ser una mancha muy negra o puede ser una mancha con un color muy suave. Luego si tuviéramos que pensar en objetos que sea muy fácil de atravesar o que sea muy compacta, por ejemplo, o que sea muy fría, pues este tipo de texturas, si es una textura muy aguda, muy grave, muy disonante o no, es la que te ayuda un poco a moldear. Y dentro de la textura también puedes crear ideas temáticas, no son tan reconocibles como los temas tradicionales o melódicos, pero también si los repites X veces pueden funcionar muy bien y son, digamos, elemento temático importante para la construcción. Entonces vas jugando alternando y luego también depende un poco si es una banda sonora más orquestal, por ejemplo Rec era orquestal mezclada con electrónica. La Influencia también es orquestal, pero era una orquesta mucho más pequeña
y un sonido más, más de cámara, menos grande, menos impactante, también mezclada con bastante electrónica. Luego Summer Camp era todo electrónica y yo me grabé un poco también aquí tocando el violín, haciendo muchos efectos y con todo esto mezclamos. Lo divertido es que cada peli cambias la paleta sonora, aunque sea de terror. Por suerte hay muchas maneras de hacer de terror. De hecho hay muchas pelis que tienen muy pocos usos de musicales en el terror, que yo creo que se agradece, porque ya estamos un poco cansados del típico susto y acento musical que ya lo ves venir. Que es muy gatos. Sí, pues bueno, se van haciendo otras cosas, por suerte, y está evolucionando mucho también. Siguiendo hablando con el tema del cine de terror y estas sonoridades, estos campos musicales que hablamos, el trabajo con... Es que llega un momento que a mí me cuesta ver la diferencia, o sea, creo que acaba siendo un equipo junto el equipo de banda sonora, o sea, bueno, principalmente músico, orquestador y músicos, junto con los de efectos de sonido, o sea, y el diseñador de sonido, ¿no? de la película. Creo que llega un punto que se juntan, ¿no? Porque es que al final escuchas bandas sonoras que dices, yo no sé si está acabando de ser música del todo o son efectos de sonido creados con, o sea, que ¿cómo se llama? Los que generan efectos de sonido de sala, en lugar de generarlos, en lugar de pegarle un martillazo o algo, en realidad han usado sí, Foley. En lugar de hacer un Foley con un martillazo en una madera, han cogido una percusión, ¿no? Y de hecho, a veces veo que, tengo la sensación, tú me confirmas si es así o no, que hay momentos en que la banda sonora y el diseño de sonido se solapan, ¿no? Y van como en la misma dirección, ¿no? Claro, dependiendo de la película. Por ejemplo, la primera película que hice, La herencia de Valdemar, era una peli de terror gótico, muy digamos, muy grandilocuente, muy tradicional también la película como estaba contada y lo que contaba, y la música pues bebía de esto, ¿no? Era una música orquestal muy grande, pero dentro del terror nada de efectos o muy pocos efectos, muy melódica y tirando de un concepto más tradicional. Puedes hacer un montón de cosas con la orquesta. Sí que es verdad que de las primeras cosas que yo hago es preguntar quién hará el diseño de sonido. Lo primero que hago es ponerme en contacto y decirles, mira, yo voy a crear una carpeta en el Google Drive o en el Dropbox, que la voy a compartir aquí, y las maquetas que vayamos teniendo aprobadas, pues las vuelvo a ir colgando aquí para que veáis un poquito por dónde irán los tiros. Porque también en el momento que tiene que haber una música, a veces yo le pregunto, aquí en esta escena, ¿cómo vais a trabajar el sonido? Si va a tener un sonido realista, vamos a hacer una burbuja y por tanto va a desaparecer el sonido ambiente y va a escuchar más la música. Entonces hay que tenerlo claro. Me gusta que lo escuchen, porque si hay música a veces el diseño se hace de otra manera, y yo lo mismo, cuando veo algo, digo, aquí no lo estoy escuchando porque nosotros trabajamos con una copia que no tiene diseño. Se hace en paralelo, se trabaja en paralelo sonido y música, por tanto podemos compartir cosas, pero cuando tú empiezas a trabajar no tienes. Igual que el color, yo siempre veo los compañeros de trabajo sin escalonar, evidentemente, sin la mitad de efectos y la mitad de diálogos que faltan por grabar. Bueno, esto es así, te tienes que acostumbrar y tienes que tirar de imaginación. Y luego en películas que son más de suspense, más de terror sobre todo, creo que lo interesante es que a veces, sobre todo en los inicios y en los finales, sobre todo en los inicios, que no sabes dónde ha entrado la música. Luego cuando se tiene que notar, que se note, pero cómo entra, que no se note, a no ser que tú quieras que sea un acento o que se note, pero que si estás creando expectación, que la música pueda casi confundirse con la electrónica. Yo a veces sí que les digo a los diseñadores de sonido, mira, esta parte de aquí la voy a hacer yo, es decir, todo lo que son drones, sonidos graves de ambiente, estas pelis, he dicho, mira, yo haré esta propuesta porque los puedo manipular. Eso no quita que tú hagas el diseño de las gotas de agua, la respiración, los pasos, el animal que pasa, el chirrido de no sé qué, pero lo que es el envolvente sonoro lo puedo hacer yo. Y a partir de ahí yo voy a poder controlar mucho más cómo entran los elementos, y luego sí que es verdad que hasta la mezcla final no acabas de ver la película completa, porque es cuando tienes todos los elementos. Por eso la música hoy en día se entrega siempre por STEM, que básicamente es una división que se hace de la música
en sus elementos. Normalmente son 4 o 5 stems. Pues a lo mejor tienes la electrónica por una parte, la orquesta por otra, que tienes la percusión por otra parte, para que llegado el caso que pueda haber un problema entre el diseño de sonido y la música, puedes decidir, por ejemplo, pues este stem de los bajos no lo entro aquí, yo entro un poco más tarde. Es decir, tienes capacidad de editar hasta el último momento. Para bien y para mal, que a veces puedes hacer auténticos desastres, pero es el momento en que dices, ostras, de hecho a mí me ha pasado ir a mezclas y decir, yo aquí quitaría la música, porque con el diseño que hay es suficiente, no hace falta la música y que creo que funciona mejor. Y a veces hay mezcladores que se sorprenden y digo, pero tú eres el músico, ¿por qué estás tirando la música? Yo siempre digo, yo lo que quiero es que la peli funcione y si funciona, mi música al final se va a ver beneficiada. A mí no me interesa tener un músico ni que la música feliz. Eso es contraproducente. Lo que quiero es que funcione la peli. Por tanto, si va a funcionar mejor esta escena sin música, la vamos a quitar y ya cuando entre la música, pues ya se escuchará y al final será beneficioso para todos. Es mi manera de verlo. Tú estás hablando ahora del trabajo con el equipo de sonido y de cómo negociáis, pues eso, ¿no? Ponemos música, ponemos efectos, no sé qué. Pero esto también lo haces con el montador. ¿Has pedido alguna vez a un montador de, por favor, alárgame esta escena para que yo pueda hacer un puente o pueda hacer algún desarrollo de música? O sea... Alguna vez, y de hecho, hace poco que teníamos una charla con los alumnos del máster de composición de bandas sonoras y teníamos a Guillermo de la Cal, con el que he trabajado varias veces. Bueno, comentamos que a veces el compositor, según qué cosas, se puede entender más con el montador que con el director. Si el director es más de víscera, es más de concepto, es más de visión, y el montador es a veces de, vale, tú quieres esto, pues yo sé cómo hacerlo en cuanto a imagen. Por tanto, la comunicación con el montador a veces es más fluida, porque suelen, no siempre, o sea, no quiero decir que los directores no lo hagan, pero a veces controlan mucho más de los tiempos, de cómo funciona la escena, de qué necesita, de dónde debería estar y sobre todo de la interacción de la música. Y me he encontrado, por suerte, aquí tenemos muy buenos montadores que hacen excelentes montajes con la música. Y con ellos el trabajo es fluido. Entonces, con los montadores que he trabajado más, que tengo un poquito más digamos, de contacto, a veces lo he pedido, oye, ¿te importa alargar estos planos un poco? Porque así me da tiempo a poder acabar. O sobre todo porque si no va a quedar muy forzado el paso de esta escena a la siguiente. Y necesitamos tener un poquito de tiempo para que respire y luego cortas. Y a veces te dicen, me encantaría, pero por rodaje tenemos que cortar aquí porque a partir de aquí el actor empieza a hacer no sé qué, hemos tenido que cortar o tenemos no sé qué de plano. Es decir, hay veces que se puede y a veces que no se puede. En mi experiencia, la mayoría de directores y la mayoría de montadores, si lo que tú propones tiene sentido, lo suelen escuchar. Me he encontrado con algún par de casos, ¿no? de directores de no querer escuchar nada y no moverse de su posición, pero suele pasar que cuanto más experiencia tienen, más y mejor escuchan. Y normalmente les gusta, no solo que escuchen, sino que les gusta que les digas, sí, yo lo haría así. Es una cosa que a veces digo al principio, oye, yo tengo claro mi puesto en el equipo, tengo claro que esto es un trabajo que no es individual, que es un trabajo colectivo de muchísima gente, tengo claro que la última palabra es tuya y a lo mejor ni es tuya y es de producción, pero bueno, tiene que pasar por ti. Pues también tengo claro que yo te voy a dar mi opinión y te voy a decir si creo que esto funciona o no funciona y sobre todo por qué creo que funciona y por qué creo que no funciona. Entonces a partir de ahí vamos a establecer un diálogo. Y lo que no me gusta es, tiene que ser así. Bueno, tiene que ser así, sí, pero ¿y si hacemos otra cosa? O como mínimo nos planteamos otra opción. Luego siempre estamos a tiempo de hacer lo que tú querías hacer. Para mí esto es muy importante. Y los buenos directores yo creo que al final son los que dan espacio creativo a los de equipo sin que se pierdan. Es decir, todos trabajan en la misma dirección, pero cada uno con su espacio y eso te permite proponer y te permite también hacer la peli tuya y eso es muy de agradecer. Yo creo que se nota al final en el resultado.
resultado seguro. Por aquí tenemos alguna pregunta más. Guillem Durán pregunta si tienes algún tic sonoro característico componiendo y cuáles son tus composiciones de referencia que admiras. Si hay alguna. Tic sonoro, supongo que algo habrá. O sea, hay algunos movimientos melódicos, hay algún tipo de armonía que pueda hacer que utilice más. No llego al nivel del parará de James Horner, ni mucho menos, pero yo definiría, por ejemplo, a mí sí que me gusta mucho la melodía. Me gusta encontrar melodías que sean importantes y luego también el trabajo armónico. Me gusta hacer cosas cuando las estás escuchando, no puedas decir siempre esto luego pasará esto. Pero bueno, también me encuentro muy a gusto con la textura y con melodías no tan claras o tan evidentes o tan melódicas. Es decir, mis últimas pelis probablemente no te las recomendaría a nadie para escucharlas en un CD. Así las primeras, la mayoría son para escuchar, pero las últimas, algunas y otras no. Pero sí que son para ver, son pelis para ver, donde ves si funciona la música con la imagen. Y luego en cuanto a referentes, la verdad es que no soy de los compositores que suelen o sea, no puedo escuchar mucha música por falta de tiempo, básicamente. Y luego porque también llega un momento que al final quieres desconectar un poco de lo último que quiero es escuchar música de una manera consciente. O sea, me encanta ver películas y me encanta, pero también por olvidarme de lo que estoy haciendo del trabajo. Pero bueno, pego de muchísimas fuentes. Yo no tengo nada así en particular, no sé, ni de pequeño lo era. Yo me acuerdo que a veces me decían, ¿cuál es tu grupo favorito? Y yo, pues, me gusta tanta gente. Es como, ¿cuál es tu comida favorita? No me hagas elegir, por favor. Me gusta de todo y si puede ser un buffet libre, incluso mejor, pero que esté bueno, que esté bien cocinado y que me sorprenda. También es una cosa que me gusta en la comida y que me gusta en la música y en el cine, ¿no? Que sea algo que digas, que bien hecho está y cómo funciona, ¿no? Esto, cuando se consigue es genial, la verdad, y con la comida también. Sí. Esto me lleva en general a una pregunta muy directa. Está bañado en tu discurso y creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Pero hay todo un mundo de coleccionismo de bandas sonoras y yo mismo tengo un montón, ¿eh? O sea, que decir que lo que dices tú, que hay bandas sonoras de escuchar y bandas sonoras de no escuchar. O sea, hay CDs magníficos y cosas, yo que sé, me ocurre El planeta de los simios de Jerry Goldsmith, que son todo o sea, golpes y percusión y cosas súper locas que no me lo pondría nunca en un CD porque realmente no. Entonces, hay una pregunta que es como muy directa, es ¿una buena banda sonora hace un buen CD? Una buena banda sonora debe hacer un buen CD para escuchar luego. Yo creo que no. Es decir, una buena banda sonora tiene que funcionar en la película y tiene que hacer que la película sea mejor que sin ella. Si la película es igual de buena que sin la banda sonora, pues no la ponga la banda sonora. Es decir, si no va a aportar nada, no tiene por qué estar. Es decir, conocemos la música en el cine y lo hemos escuchado antes, nosotros no, pero se utilizaba antes que el diálogo sonoro. Por tanto, forma parte del lenguaje cinematográfico. Es curioso como en muchas escuelas de cine, incluso en general, al compositor se nos ve como un elemento apartado. Es decir, es el cine y luego viene el músico o el compositor. Pues no nos ven como alguien del equipo de cine, sino como el músico que viene a poner notas, pero no viene a hacer cine. La película tiene que funcionar o sea, la música tiene que funcionar en la película. Y además, por el tipo de película, necesita un tipo de construcción musical que permite hacer las melodías y un tipo de construcción perfecto. Yo cuando lo he hecho lo he disfrutado como un enano. Pero cuando no lo he hecho, pues también lo he disfrutado porque la película funcionaba y no lo pedía. Lo peor que puede haber, creo, es una película que no te pide grandes melodías y se nota que está metida en un calzador, que la música está forzada o que al mínimo espacio quiere decir, hola, yo estoy aquí, escúchame.
En ese sentido, y las sensaciones que la música se tiene que escuchar, y es la propia peli la que te la está diciendo. Este es mi espacio para que sea usado por la música y para que aquí la música tenga el protagonismo. Tener el protagonismo no quiere decir siempre que se escuche la música en primer plano. El protagonismo a veces puede ser una música que está en un segundo plano, una música súper pequeña, pero que gracias a la música tú estás viendo esa escena de una manera determinada. O está haciendo que el impacto que tenga esa escena en el espectador sea uno. Eso sí que es verdad que la música lo hace muy bien. El impacto dramático que tiene el espectador, es decir, es como le pone un foco con una luz súper especial que va más allá de esa escena y que lo puede conectar con otros momentos de la película gracias al sonido y a la música, esa identidad a que hablábamos de relación con el tema, hace que a veces sea como un destello que se puede alargar durante muchos minutos. Que a lo mejor pasado 10 minutos, tú vuelves a ver esa escena que has visto antes con una variación de esa música y no solo estás viendo esa escena, no estás viendo esa escena y recordando la escena que has visto hace 10 minutos, porque te impactó de una manera determinada gracias a la música, por ejemplo. Todo eso es muy importante trabajarlo. Sí, a mí realmente además hay una cosa en la música de cine que me interesa mucho, que es la falta de realismo. O sea, porque realmente, excepto que tengas un plano del protagonista encendiendo un radiocassette o algo similar, ahí en la vida real no hay banda sonora, ¿no? Y a mí hay una cosa que me interesa mucho en esta también de la música de cine, que es la parte aplicable en fotografía. No me acuerdo qué director de fotografía le preguntaron, oye, ¿esa luz de dónde viene? No tiene ningún sentido. Y la respuesta del director de fotografía, que era alguien muy famoso, no recuerdo el nombre, dijo claramente, pues viene del mismo sitio que la música. Entonces, a mí hay algo interesante en la parte de la composición musical, que lo uno a la fotografía, que es que a menudo no tenemos por qué ser naturalistas con lo que está pasando. La luna no es azul como concepto y todas las noches son azules en general, ¿no? Entonces yo creo que hay una convención cinematográfica, que es que la banda sonora yo creo que es el elemento más surreal, por decirlo de una manera, o menos real de todo el aspecto del cine, que hemos aceptado como una convención, ¿no? Que realmente... Porque a mí una de las cosas que, por ejemplo, me cuestan a día de hoy todavía es cuando estoy viendo una película que aún no está mezclada y veo que de golpe ya le han colocado las músicas que irán, pues a lo mejor maquetas aún con sintetizador o con pocos instrumentos, y de golpe entra la música y me choca, porque estoy acostumbrado a ver la película sin música. Y me cuesta un poco a veces entender que eso luego, una vez está empaquetado, funciona, ¿no? Que supongo que en la foto también pasa, ¿no? Que tú ves la película sin etalonar y de golpe piensas, ¿cómo van a empatar estos dos planos, no? Si esto salta a lo loco, y luego lo ves y dices, pues mira, sí que funciona, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Empezamos un poco porque cada película tiene un universo y tiene unas reglas, ¿no? Y lo que tiene que hacer todo director y toda película es ser fiel a las reglas que está creando. Pueden ser reglas súper locas, ¿no? En naves espaciales, chihuahuas, ya vas, pero tú te lo ves y te lo crees porque estás dentro de esta película. Lo que no nos gusta es que dentro de las leyes que nos estamos marcando nos las saltamos a la torera y no funciona. Entonces, con la música un poco lo mismo. Que a veces yo hago la analogía con los partidos de fútbol. Si tú haces una falta y por hacer una falta ya te has sacado una tarjeta roja, quiere decir que a partir de ahí el nivel que has puesto es este. Es decir, que en una película alguien abre una puerta sin saber quién es ni qué importancia tengo, ya tengo una música, quiere decir que cuando abra la puerta el asesino tiene que poner un musicón, porque ya ha establecido una regla. En ese sentido, yo sí que intento, oye, pues si aquí no hace falta música, a no ser que pase algo muy importante, vamos a intentar no ponerla. Y luego, es verdad que cuando ponemos música, muchas veces lo que estamos cambiando el filtro de la imagen, es decir, estamos poniendo un filtro diferente con el cual aceptamos, por ejemplo, en los títulos de crédito, que aparezcan unas letras en pantalla diciendo los nombres, pero está la música, por tanto, aceptamos que por convención que todavía nos están presentando quién ha hecho la película y la música ya nos está contando un poco de la película. Cada vez que hay música es una manera de poner la cámara un poquito, no a cámara lenta, pero sí bajarle a lo mejor un poquito la velocidad que tiene
y en vez de acercarnos y estar pegados a la imagen, distanciarnos un poco como espectadores de lo que está pasando. Quitamos la música, otra vez nos pegamos a lo que está pasando. Y es un poco el juego de acercarse y alejarse. Cuando está bien hecho es cuando funciona. El problema es cuando todo el rato estamos o muy alejados o muy acercados, o no sabemos un poco gestionar esos viajes por cómo utilizamos la música. Yo en ese sentido me gusta un poco lo contrario que a veces pasa en muchas pelis de Hollywood, que si pasa algo importante es porque hay silencio, porque desde el principio hay música hasta el final. A mí me gusta un poco intentar ser más parco. A veces no lo consigo, pero no lo consigo porque no quiera, sino porque la peli lo necesita, o porque el director pide más música, o por las dos cosas. Pero digamos, mi obsesión cada vez más es controlar muy bien cómo quiero que entre la música y cuándo quiero que sea una música que no se note, cuándo quiero que sea una música que se note un poquito, cuándo quiero que sea una música que se note y cuándo quiero que sea una música que provoque un salto. Entonces, en función de cómo quiero que la música impacte al espectador, vamos a empezar de una manera o a otra. Esto, por ejemplo, a los alumnos del curso los insisto bastante, ¿no? De tipos de inicio y tipos de final, de una manera técnica para tener recursos de queremos que se note. Por ejemplo, si los finales son fade outs muy largos y empezamos a escuchar la música en la escena A, pero luego acaba en la escena B, la continuidad es mucho más grande, todo es mucho más fluido. Pero si cuando acaba la escena A, yo acabo la música con un punto álgido y por tanto provoco una sensación de punto y aparte, voy a separar A de B. Lo mismo con los inicios. Si mientras está hablando alguien, la música empieza con una nota muy suave, con una dinámica muy pequeña, con un registro muy central, cuando yo quiero que se escuche el tema, no va a entrar de una manera brusca porque ya viene de antes y se ha estado preparando. Entonces, todo esto es lo que tenemos que controlar. En una película te puedes encontrar momentos en que quieres que se note la entrada, pues tenemos que ir a no sé dónde, ¡pam! Música que dispara la acción de los personajes, o fulanito está pensando algo, ¡pam! Música que dispara el proceso mental. Pero a veces es construcción hasta que, ¡pam!, pasa algo. Entonces tienes que ir valorando cómo lo quieres hacer. Y a mí es una de las partes que más me gusta, decidir cómo entra la música, en qué momento exacto. Tú puedes decir, en la escena de la muerte entra la música. Ya, pero en la escena de la muerte, ¿cuándo exactamente? En la escena en que el que va a morir dice la última frase, en el momento que muere, o en el momento que el padre del que ha muerto se da cuenta que ha muerto. Si tienes infinidad de opciones para empezar una misma escena que es de la muerte. Y luego, vale, en el momento que el padre se da cuenta que ha muerto, sí, pero ¿cuándo? Cuando tiene el rasgo en los ojos, cuando lo verbaliza, hay pequeños matices y en función de lo que quieres y de cómo está rodado, de qué momento dramáticamente es más importante, pues acabas de seleccionar aquí y allá. Por eso, a veces luego cuando tenemos, no es que hemos tenido un pequeño cambio de montaje, pero son un par de segundos, no te va a afectar. Montadores y directores del mundo, sí que nos afecta. Y ahora os explico por qué. Nosotros no trabajamos con segundos. A la hora de trabajar, no trabajamos con segundos y por tanto no podemos desplazar el sonido. Desplázame unos fotogramas más allá. Nosotros trabajamos con una claqueta porque la música luego, si se va a grabar, los músicos tienen que saber en qué momento están, ¿no? Y la música tiene que ser sincrónica. Por tanto, dependemos de un metrónomo, de una velocidad y dependemos de unos compases. Entonces, si lo que yo tenía, digamos, pensado para hacer en un compás determinado, con un tempo determinado, me has quitado 2 segundos, puede ser que los puntos de sincronía ya no valgan con la métrica que tenía, con el tempo que tenía. Por tanto, que tengo que volver a cambiar los tempos, cambiar las métricas, y eso me puede afectar no solo a esta escena, sino a las siguientes escenas. Es decir, puede ser un follón bastante importante por a lo mejor un par de segundos que ni te van ni te vienen. Por eso siempre digo que es interesante empezar a trabajar con un montaje, pero cuando el montaje está cerrado, lo interesante sería que estuviera cerrado. Sé que nunca pasa, y menos hoy en día, que con el digital es muy fácil de volver atrás, sí. Y hasta el último momento, oye, que hemos cambiado no sé qué, dice, pero ¿cómo que hemos cambiado? O que los efectos, resulta que al insertar los efectos y quitar los cromas y meter las animaciones, pues hemos cambiado el montaje. Pues, bueno,
es muy habitual que tú ya grabado la música con la orquesta y todavía se están haciendo cambios. O sea que Sí. es increíble. Hay que hacer un poco de trabajo de encaje de bolillos. Pasando un poco a la parte más técnica de tu trabajo, estos días supongo que estás teletrabajando, estás trabajando desde casa. Sí, sí, sí. Vosotros, de hecho, estáis acostumbrados al teletrabajo a algunos niveles, no todos, pero, por ejemplo, a grabar con orquestas remotas hay gente que lo hace, no sé si es tu caso, pero que se llega a hacer, con lo cual vosotros, como compositores, sí que habéis durante un tiempo ya explorado la herramienta del teletrabajo, pues tener orquestas en Bulgaria o en Praga, por el mundo, ¿no? En general. ¿Cómo estáis llevando estos días? Mira, yo he visto algunos memes que, bueno, son aplicables a postproducción en general, montadores, compositores, diseño de sonido, 3D. Básicamente era antes del confinamiento y después del confinamiento y la foto es la misma. Y nuestro espacio de trabajo y nuestra situación muchas veces es la misma. Estás trabajando muchas horas, no sales del estudio, te acuestas a las tantísimas y eso es una cosa que es así. Es decir, nosotros no participamos del rodaje. De hecho, yo solo he ido 2 veces en mi vida a un rodaje y he dicho no vuelvo más porque es muy aburrido. Y luego, además, pasa que tú luego ves esa escena en la película y ya no te crees la película porque dices, bueno, si esa escena me acuerdo que les costó, hicieron 20.000 tomas o pasaba esto, la ves de una manera diferente. Entonces, prefiero no ir al rodaje. Pero sí que es verdad que ese calor del rodaje, del equipo, de ese momento tan intenso, no lo tenemos. Nosotros nos relacionamos con muy poca gente, sobre todo con el director, con el productor a veces, pero sobre todo con el director, es con el que trabajamos más cercano. Luego también con el montador y con el diseñador de sonido, pero es muy poca gente. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora esta última película de Way Down nos ha afectado de lleno el parón. Estábamos en el último proceso de la mezcla de la música y empezando a hacer las mezclas finales y nos ha pillado. Claro, hemos tenido ahí un mes para remirar la película, repensarnos, que es algo que normalmente nunca tienes en el cine, nunca tienes. Y una parte positiva, que es bueno, esto lo puedo repensar, pero tiene la parte también de no acabas nunca de hacer correcciones porque siempre hay algo que puedes hacer. Teletrabajar, depende de la situación de cada uno, puede ser fácil o difícil. En mi caso, yo tengo un estudio que está independiente de la vivienda, tiene una entrada diferente de la entrada de la vivienda, y tengo mi puerta del estudio separada con llave y todo eso, pero tengo 2 niños de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces puedes estar trabajando y te escuchas a alguien aporrear la puerta de papá, yo no sé qué. Esto, claro, te puede interrumpir el ritmo de trabajo, pero lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos un poquito en el proceso de revisión, sobre todo de trabajo con el director. Porque el trabajo de grabar con orquestas, como tú decías, ya lo hemos hecho. Yo sí puedo, prefiero grabar con la orquesta, pero he grabado muchas veces a distancia. Hemos grabado con diversas orquestas de Centro Europa, a Bratislava, Macedonia, Bulgaria, a distancia. Y hay un sistema bueno, hay diversos sistemas, pero lo que permite básicamente es que cualquier persona de todo el mundo pueda estar conectado con un estudio y en tiempo real escuchar la música. No te estás bajando datos, es un streaming. Es un streaming de muy buena calidad. No es un streaming, digamos, convencional que está comprimido. Una vez ya has grabado, luego te envían los datos de la sesión, los archivos, prácticamente. Y tú mientras vas escuchando y luego por Skype le haces comentarios al director. De hecho, me pasó una vez el final de Sé quién eres, de la serie de televisión de Telecinco, que lo compuse cuando ya habíamos entregado la música, porque yo hice la música sin haber visto la serie. Por cuestiones de producción, pedían un capítulo acabado para que Telecinco viera un poco qué se estaba haciendo. Entonces, claro, dijimos, bueno, no vamos a grabar una orquesta para un capítulo solo y luego grabar el resto, esto no nos funciona. Entonces lo que hicimos es grabar una librería de temas, diversos temas, que luego aprovechamos. Pero claro, cuando yo grabé esto, el final ni estaba escrito. Entonces cuando se escribió el final, con Pau dijimos, no, esto hay que grabarlo bien porque es un final potente. De hecho, el final son 6 minutos de música, y que es musicón aquí arriba todo el rato.
Y con la orquesta que encontré para grabar, porque fue un poco así de hoy para mañana, pues por alguna razón incluso ni podía hablar por Skype, tenía que ser todo por escrito. Fue un poco surrealista, pero lo hicimos. Entonces, estas semanas que hemos estado trabajando, básicamente nos conectábamos por el Teams de Microsoft. Yo compartía mi pantalla con mi proyecto, con la pantalla, y luego el audio lo compartía a través de un plugin especializado para escuchar audio. Sí que es verdad que tiene un poco de delay, tiene un poco de problema, y yo le comenté, envié un mail a esta gente, oye, ¿y por qué no hacéis lo mismo con vídeo y con audio a la vez? Que lo podamos ver los dos y lo podamos comentar, y eso sería muy, muy útil. Existiría la otra opción de yo hago un vídeo, te lo envío, tú te lo miras y me envías las notas. Pero eso siempre es mucho más farragoso, porque tienes que escribirlo, y luego ahora yo te digo esto, pero no me he explicado bien, tú me has entendido lo otro. Todo lo que puede hacer hablando y todo lo que puede hacer ver un poco la reacción de la cara de la otra persona, siempre es preferible. También es verdad que yo creo que al final nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar estas herramientas, y por tanto hay algunas que tenemos, pero hay otras que se tienen que perfeccionar y mejorar para encontrar un poco digamos, la herramienta perfecta. De hecho, hace un par de días envié un mail a Steinberg, a la compañía que hace Cubase, que es el software que yo gasto para la composición, comentando un poco necesidades de flujos de trabajo y de manera de enfocar el trabajo con esta situación de necesitamos trabajar de esta manera y necesitamos compartir no solo audio, sino también vídeo. Y hay, por ejemplo, hay algunos apps que permiten que tú le envíes un audio a un director y que el director pueda grabar sus comentarios como notas en momentos determinados. Pues esto que está hablando aquí me gusta o no me gusta, pues es una manera de trabajar. Pero claro, nosotros necesitamos el vídeo. Al final lo que hago yo también es, bueno, haces un QuickTime y lo envías. Pero en estos trabajos que es un poco más directo hemos trabajado online, bueno, como ahora básicamente, compartiendo pantalla y dándole al play y escuchando. Y mucha paciencia, mucha paciencia. Esto está cambiando, ¿eh? Yo hoy justo he tenido una llamada de una postproductora con la que estoy acabando un proyecto grande y me han dicho ya directamente que para hacer el color no voy a tener que ir físicamente ahí, sino que lo que vamos a hacer es que el colorista va a trabajar en remoto, yo voy a trabajar en remoto y me van a mandar un ordenador y un monitor calibrado por el estudio, con lo cual se aseguran que visualmente voy a ver lo que ellos quieren que vea, y me dicen, enciendes el ordenador, conectas el cable de red para tener internet al ordenador y listo para ir. Te va a llegar una imagen en pequeño del colorista y a toda pantalla, a toda calidad, la imagen del proyecto. Vamos a ver cambios muy locos en los próximos meses, porque realmente está cambiando mucho. O sea... yo ahora tengo, pero claro, no sé cómo se afecta. En teoría iban a empezar a rodar en septiembre. Ahora con todo esto supongo que se retrasará, pero una coproducción con Alemania. Y bueno, si no hubiera sido por esto, me hubiera tenido que montar también el sistema para hacerlo. He trabajado con otros directores a distancia. De hecho, algunos directores hemos trabajado a distancia sin ningún tipo de problemas, pero por alguna razón la videoconferencia era algo que no se gastaba de una manera tan normal y algo, digamos, va a cambiar, digamos, positivo puede cambiar. Esto es que lo veamos como una herramienta más, porque en mi caso a veces digo, ostras, yo ahora estoy haciendo clases online. Antes suponía, a lo mejor estaba trabajando, me tenía que ir media hora antes, luego volvía media hora tarde, te lo tienes que preparar para irte porque esto me lo tengo que llevar en el disco duro. Ahora directamente en mi ordenador, que es donde lo tengo todo, quiero ver no sé qué, espera un segundo, pim pam pam, les meto esto, ahora os comparto lo de más allá. Se pierde el contacto directo y se pierde, digamos, la reacción del alumno, pero se gana la rapidez y se gana, en mi caso, el tener muchísima más información a mi disposición para complementar. Uy, que perdemos Lo que yo sé, que no me duro de las... Arnau, creo que te estoy perdiendo. A ver si te recupera. ¿Hola? ¿Me oyes? Sí. ¿Hola? Sí, se ha recuperado, perdón, se ha cortado un momento. Me decías eso, que tienes toda la información de tu disco duro a tu disposición, ¿no? Que a mí me ha pasado esta mañana, ¿eh? Yo esta mañana he dado clases en una escuela de cine, bueno, audiovisuales, y me preguntaban cosas, y claro, estar con mi ordenador haciendo un directo, que es el mismo que estoy usando ahora, y en cualquier momento compartir pantalla, abrir la carpeta y lanzar un clip de vídeo que tienes, o
hostia, eso es un regalo, porque realmente de golpe te preguntan algo y lo tengo aquí, ¿no? Y también cambiará mucho la Es muy formación. cómodo y además, bueno, es tu espacio que estás más acostumbrado, que tienes. Yo en mi caso, que en ese sentido suelen tener un montón de, pues eso, comandos de teclado y de yo, Uy, que te vuelvo a perder. Arnau. Hola. A ver, espero que no se corte. Un momento, intento reconectar con él. A ver. lo hago así. Arnau, que te pierdo. Un momento. Ahora. Ahora. Te hemos recuperado. ¿Ahora? Sí. Sí. No, que decía que una de las cosas que yo digo también a los alumnos es que todo el tiempo que podamos dedicar al proceso creativo es bienvenido. Entonces, las cuestiones técnicas que podamos hacer más rápido, con ellas. Creo que se pierde. No, te tengo, ¿eh? Estás, vale. Perdón. Por tanto, bueno, yo en mi estudio, que lo tengo todo configurado para, quiero esto, pam, botón, quiero darle otro, pam, botón. Tengo un Stream Deck de estos que es el último juguete que realmente ahora ya no puedo, como digo, no puedo componer si no está. Sí, y me gusta tenerlo y me hace digamos, el proceso mucho más fácil para hacer las clases, para todo. Sí, sí. Pues oye, si te parece, vamos a ir acabando, que llevamos 1 hora y cuarto de directo, que es mogollón. Como si no quiere la cosa, estamos aquí ya. Sí, vaya chapa. Yo todavía tengo que acabar ahora. Tengo que poner a exportar músicas y preparar cosas, o sea que sí. Pues te dejo trabajar. Han habido como más comentarios por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Arnau, 1000 gracias por este directo. Ha sido muy útil. Y nos vemos, ¿no? Espero que nos veamos en pronto. Por ahí teníamos a Luis Nostromo Sandonados, que es vecino también nuestro. Somos super vecinos, coincidencias de la vida, somos muy vecinos y sí. Todavía no he ido a ver su museo del Alien, que tengo muchísimas ganas. Yo es de las películas que más vi de pequeño, sobre todo Alien 2, más que la 1, pero Alien 2 me la sabía, los diálogos de arriba abajo. Es maravillosa, es maravillosa. Haremos una visita en cuanto se pueda. Chicos, muchas gracias. Arnau, buenas noches, cuídate y nos vemos pronto.